Sí, ok. Mira, yo escuchaba hace un poco alguien que decía que no se puede definir al alcoholismo, a ver tú qué opinas, pero que no se puede definir al alcoholismo como eres alcohólico o no, que hay muchos grises en medio. Yo creo que no, yo creo que como decimos en Alcohólicos Anónimos, o eres alcohólico o no eres alcohólico. Y un alcohólico que mucha gente ha dicho, por ejemplo, es que mi abuelita diario se echa su vino, ¿no? Por decirte algo. Entonces, ¿no será alcohólica mi abuelita? No, tu abuelita ahora, si baila en las mesas desnuda, tal vez sí sea alcohólica, ¿verdad? Con su vinito. Si no pierde la compostura, si toma su vino y es la misma persona, es la menos alcohólica de todas. No importa si bebe todo el día o todos los días. Si no se transforma, si no implica un problema en su vida, no es alcoholismo. La gente se hace bolas entre el consumo y el alcohol. No están relacionados. De hecho, el alcoholismo, y ahorita podemos hablar más profundamente de eso, no tiene que ver, es decir, el alcohol es la manifestación de la enfermedad, es el síntoma con el cual se manifiesta la enfermedad, pero no es la enfermedad en sí. ¿Cómo ve usted? Totalmente de acuerdo, pero sí decía que yo he escuchado que sí existe esta confusión, ¿no? Y por eso empezar por ahí. A mí me queda claro que hay una diferencia enorme. Incluso, bueno, la OMS, tú lo sabes bien, creo que por los años 50 determinó el alcoholismo como una enfermedad. Y comento esto porque creo que hay una tabla, no creo, hay una tabla de alcoholomanía y habla de las fases, ¿no? Para llegar a padecer esta enfermedad. Y habla de una fase de estas que hay bebedores fuertes. Y es ahí donde creo que genera un poco confusión, porque puede haber bebedores fuertes sin ser alcohólicos, Absolutamente. ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que vamos a tratar de entender cuáles son las características de una persona que nosotros llamamos alcohólico porque padece esta enfermedad. Que como tú bien lo dijiste, en el caso de esta enfermedad, el beber alcohol es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda, que radica más en la mente y en las emociones. ¿Estás de acuerdo? Así es, yo diría incluso más allá, es una enfermedad espiritual, es una enfermedad del alma y muchas personas tendrán un problema con esto y pues es comprensible, ¿verdad? Porque hay cierta reticencia a aceptar estos términos, pero yo sí creo, por ejemplo, que es una enfermedad del alma, que es una enfermedad espiritual y esto no se interpreta más que en esto. Si se me empiezan a terminar las ganas de vivir, para decirlo en concreto y en resumen, esa es a la que denominamos enfermedad espiritual. De repente ya no quiero estudiar, ya no le veo el caso trabajar, ya como que hasta la novia se le está quitando el brillo. Lo que prefiero es beber. Es una enfermedad del alma muy perversa y sus manifestaciones además son muy claras. Queremos hablar de estas manifestaciones hoy como para tratar desde nuestro humilde punto de vista de arrojar un poco de luz sobre lo que es un verdadero alcohólico y quien a lo mejor está pasando por una fase de beber fuerte como suelen ser los adolescentes en la juventud. Muchas personas, muchos jóvenes atraviesan por una fase de irse de fiesta y pachanga y estar en la... Y entonces dicen, no será alcohólico. No, no, no. Después para... Es más, déjame te comento una cosa. Mucha gente le he escuchado decir, yo tuve un problema de alcoholismo. Y yo digo, no, no, compadre. ¿Tuviste un problema en serio y bebías? ¿Que bebías así Sí. como te enfiestabas? Y luego ya paró tu problema de alcoholismo. Una de las manifestaciones, dime si o no, Gabriel, una de las manifestaciones es que si eres alcohólico, no va a haber ni pausa ni retroceso. Tu enfermedad va a progresar. Sin duda, Carlos, eso y aparte en la evidencia así lo hemos visto. Una vez alcohólico, lo decías alcohólico para siempre. Y lo único es que habrá una progresión
si es que no detectas, aceptas y haces algo para enfrentar, ¿no? Esta condición. Y coincido totalmente que es una enfermedad espiritual o que radica en el espiritual o una perversa enfermedad del alma, que también estos términos, como bien dices, generan confusión, ¿no? Y yo coincido contigo que el espíritu, llámalo como quieras, pero es esa energía. Bueno, para comerte yo digo un bistec con papas y disfrutar del espíritu debe estar, ¿no? De acuerdo. Reconciliado. Cuando empiezas y para qué esto y para qué el otro, ese es el espíritu acongojado. Y ahí radica precisamente la enfermedad. Por eso siento que importantísimo esto que hablamos, porque sí estos términos que a veces ni nos detenemos a entender generan mucha confusión. Y entonces, bueno, como preámbulo, yo diría que la OMS, a través de un estudio y muchas cosas, determina que es una enfermedad, que valdría la pena decirla, que es incurable, que es progresiva y prematuramente mortal. Así es. ¿Estás de acuerdo, Charly? Totalmente de acuerdo. Una de las manifestaciones de un alcohólico que lo compartíamos el otro día es que cuando entra en contacto con el alcohol, hay un montón, pero cuando entra en contacto con el alcohol y el alcohol ya hizo presa de su cerebro y empieza a estupidearla, ¿verdad? Hay una transformación de la personalidad. Eso es evidente. Yo he visto a muchas personas que no son alcohólicas beber, que se les pasan las cucharadas, que ya están medio borrachas o declaradamente borrachas. Y claro, hacen cosas, dicen cosas diferentes, sí se salen de la convención, pero no dejan de ser ellos mismos. Es la misma persona, pero borracha. Y un alcohólico que se respete, cuando está ebrio, cuando está intoxicado, se transforma. Hay un desdoblamiento de la personalidad. Parece que estás tratando con alguien totalmente diferente. El alcohólico es absolutamente desconcertante porque cuando está seco es noble, es buena persona en algunos casos. Es agradable, es un tipo tratable. Se echa 2, 3 alcoholes y se vuelve insufrible. Insufrible totalmente. Ya no se le puede tratar, ya no es posible hablar con él, es un necio, es antipático, se convierte en otra persona. Decíamos el libro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un muy buen ejemplo de lo que le pasa a un alcohólico ya que está intoxicado y ese es un síntoma de alcoholismo, ¿cómo ve usted? Sin duda, característico. Así es el más notable, yo creo, que puede evidenciar quién de verdad tiene esta situación, ¿no? De enfermedad. Y obviamente la idea también de esta conversación no es meternos en rollos muy complejos, ¿no? Sino hacerlo más práctico, como es el mismo programa. Y la OMS dice que es una enfermedad física, mental y espiritual, como bien dijiste. Pero la parte física no es el resultado de beber mucho alcohol, como podría ser una cirrosis hepática o un cerebro húmedo. No, la parte física, dicho rápidamente, espero que estés de acuerdo, es que el cuerpo de una persona con estas características no metaboliza el alcohol igual que una persona, entre comillas, que no tiene problemas con el alcohol. No, pero ¿no? Perdóname, ahora sí te voy a interrumpir, Gabriel. Sí. Yo le quitaba las comillas. A mí se me hace muy importante, porque una persona normal, en Alcohólicos Anónimos decimos, es la que no tiene problemas con su forma de beber. Si además está loco, chiflado, chaparro, turro, o sea, todas las características que tenga y no tenga, a nosotros no nos incumben ni nos importan. Decimos, la persona normal, la que no tiene problemas con su forma de beber, y el alcohólico, como yo comprenderé, es el que sí tiene las broncas. ¿Y qué decías de las personas normales, perdón? Sí, bueno, exactamente. Y es importante en cuanto al alcoholismo, subrayarlo, ¿no? Porque esto no
evita que otra persona tenga otra serie de problemas de otra índole y mil más, y a veces hasta tal vez más graves, ¿no? Entonces, bien subrayado, Carlos. Claro, hablamos del alcoholismo. Sí, y que la manifestación, perdón, de esta enfermedad que dijimos que es más profunda, el síntoma es que bebe mucho alcohol, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, no, apuntabas muy bien el hecho de que, y quería yo también decir, la gente se hace bolas, incluso los alcohólicos se hacen bolas con lo que acabas de mencionar, Gabriel, con que la parte física tiene que ver con la forma en la que el alcohol reacciona en mi organismo. Las personas, eso será importante apuntar, incluso los alcohólicos se hacen bolas con la alergia famosa. Es una alergia porque, como muy bien dijiste, cuando yo ingiero alcohol, mi cuerpo no responde igual que el de una persona normal, y el primer ejemplo sería que cuando empiezo a beber, mi capacidad de resistencia al alcohol es muy alta. Las personas normales no tienen esta resistencia. Resistencia que evidentemente se revierte en un proceso progresivo donde después de soportar mucho, de repente ya estoy emborrachándome con 2 copas, pero al principio no. Al principio puedo beber unas cantidades industriales de alcohol y dejar tirado a todos los que no tienen mi problema. Y entonces, desde ese punto de vista, mi cuerpo no reacciona igual, y a esto lo llamamos alergia en AA. Correcto. Y justamente otra característica importante, aparte de la que hablamos de esta dualidad, es lo que acabas de mencionar, la tolerancia. La tolerancia es un síntoma de una persona que bebe mucho, ¿no? Va generando esta tolerancia que al final otra vez decae, pero es otra característica, ¿no? Por supuesto. Y entonces sí separar, que quede claro, porque a veces no es la cantidad del alcohol lo que te hace alcohólico. No es porque bebí una rayita de más que me hice alcohólico, no es la cantidad, ¿no? Que hay esta confusión. Por eso, en los grupos de Alcohólicos Anónimos te dicen no es la tercera ni la cuarta copa, es la primera, porque esta es la que desencadena esta obsesión compulsiva que ya no controlas. Entonces, no habiendo primera, pues no hay borrachera, y es ahí donde podemos detener esta enfermedad. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, la noticia para las personas que no son alcohólicas, la novedad, porque parece ser que muy poca gente comprende esto, la novedad es que no sé si naces o te conviertes, porque tampoco somos profesionales de la salud, no somos profesionales. Lo que tenemos es mucha experiencia en el asunto, ya que primero la padecimos de forma activa, es decir, bebiendo alcohol. Después tuvimos la virtud infinita de parar, entrar al programa de recuperación, y desde nuestra experiencia yo te puedo decir, la gente no bebe por su historial. Escuchas a doctores, escuchas a muchas personas decir, mira, es que bebes porque de niño tu osito no tenía un ojo, te traumaste, y ya de grande pues te pusiste a chupar como animal, ¿verdad? Y yo digo, no, la gente no bebe. Yo conozco mucha gente. Mira, mi caso particular. Mi caso es que mi infancia, sin haber sido perfección ni Disneylandia, oye, pues mis padres no se divorcian, me mandan a un buen colegio, nosotros celebramos la Navidad, me dan juguetes en cumpleaños, Navidades, en fin. No puedo decirte que mi infancia fue tan horrible que por eso bebí. Y sin embargo bebí como si me hubieran abandonado, como si hubiera yo sufrido los peores traumas, y etcétera, etcétera. La gente quiere explicar el alcoholismo a través de la historia de la gente, y nosotros que tenemos mucha experiencia, porque además conocemos muchísimos alcohólicos. En la vida hemos conocido cantidades gigantescas de alcohólicos, y hay muchos que tienen unas historias como la mía que dices, esa no explica. Entonces, el alcohol no vuelve alcohólica a la gente. La gente tiene esta propensión en el espíritu, esa es la idea, y cuando entra en contacto con el alcohol se destapa una serie de problemáticas internas que, como bien se apunta, son multifactoriales, pero
En otras palabras, yo ya venía tocadito para ser alcohólico. No es que me junté con las malas compañías, me resbalé con la cáscara de Bacardí y me eché a perder. Yo que iba derechito a la plenitud, de repente el alcohol y las malas compañías, no funciona así. Y ya nada más para darte la palabra, se demuestra porque no juegues. ¿Cuánta gente ciega, sorda, paralítica, muda, con unas infancias terribles que yo he tenido la oportunidad de compartir con estas personas? Y no sé si sus vidas serán perfectas, pero no se tiraron de cabeza a beber y no echaron a perder la vida de sus familias y de sus propias personas porque tuvieron estos traumas. Esta gente estudia, trabaja, sale de situaciones verdaderamente difíciles y no tocan ni la droga ni el alcohol. Entonces, ¿cómo te explicas? Todo el mundo quiere hablar de la prevención del alcoholismo. ¿Cómo ve que se puede prevenir el alcoholismo? ¿Qué opina usted? Por supuesto que de ninguna manera, ¿no? Yo lo creo. Incluso hoy la ciencia médica no sabe si las cosas reales, si naciste, si se hereda, ¿no? Y otra cosa que lo acabas de mencionar muy bien, que tampoco justifica, que luego queremos echar la culpa, ¿no? Claro. Y hay miles de pretextos. Es que lo que acabas de decir, mi osito se quedó tuerto, o mi papá era muy regañón. Y eso es solamente justificar algo que evita que yo acepte que tengo un problema porque implica dolor. Y algo que me gusta muchísimo el programa, que es terriblemente pragmático. Y eso me quita muchas objeciones, ¿no? Porque decir, bueno, yo igual que tú, Carlos, también en mi vida, pues, como tú lo decías alguna vez, sin ser Walt Disney, pero fue agradable. Viví en un lugar bonito, en Coyoacán, que para ir a la escuela tenía que cruzar los viveros, ¿no? Tuve juguetes cada Navidad. Pobre de ti, man. Mis padres, que duraron 35 años casados hasta el día de su muerte, mi papá le seguía escribiendo poemas a mi mamá. O sea, fue, no es que es que mis padres se separaron y por eso bebí, ¿no? Ahí está la contundencia. Y como tú bien dices, sin embargo, bebí como huérfano, ¿no? Como si no hubiera tenido nada. Y otra característica que me comprueba este hecho, yo tengo 2 hermanas que tuvieron los mismos padres, las mismas circunstancias, y ellas, fíjate, en lugar de salir a beber como yo, salieron a forjar una carrera, a pesar de las dificultades que tiene cualquier familia, ¿no? O que puede tener cualquier familia. Y entonces esa parte pragmática es eso. Si fuera por dolor o como me trataron, digo, yo lo digo de broma, todo México estaría pedo, es la palabra, ¿no? Es correcto. Y parece que no es así, ¿verdad? Sí, de hecho, la enfermedad, no, la gente tiene una reticencia brutal a llamarlo enfermedad, algunas, porque presupone que relevas de la responsabilidad al enfermo, es decir, al alcohólico. Y entonces, después de desbaratarle la vida a todo el mundo, llegas a tu casa y dices, ¿qué crees mi vida? Es que estoy enfermo. Y dicen, sí. Enfermo, ahora es enfermo el hijo de la, ¿no? Sí. Ahora está enfermo el angelito, ¿no? Fíjate. Entonces, porque creen que te quita la culpa o te quita la responsabilidad. Y no es cierto. La cosa es que una vez que aceptas tu enfermedad, tienes la necesidad obligatoria de hacerte responsable un día a la vez de tu enfermedad, que no es lo mismo para nada que decir, estoy enfermo ya. Ahora tienes que ser responsable y por eso existe un programa de recuperación que para la mayoría de nosotros, pues sí pasa un rato, pero va saliendo de las características que tiene cualquier alcohólico. Creo que sería interesante hablar de estas características. ¿Cómo es un alcohólico? La gente no se da cuenta que es en las características y no en la bebida donde está la respuesta. Yo creo que si habláramos de eso, eso podría arrojar mucha luz. ¿Qué es una característica? Ya dijimos que bebes, por ejemplo, y te transformas. Esa sería una apenas, ¿no?
Pero otra característica, ¿qué dirías tú que es, Gabriel? Fíjate que en este tiempo he observado incluso una herramienta que nos sugiere el programa para que esto funcione es la honestidad con uno mismo. Y una característica que he observado en la gran mayoría de los alcohólicos es esa, que no es honesto. No tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad, ¿no? De enfrentarse a sí mismo. Por eso esa necesidad siempre de querer estar justificando y echando la culpa y sintiéndose víctima. Y manipula, por supuesto, que ahí iremos a características más notorias, porque de verdad, digo, no es, piensa mal, pero no es un retraso mental que no se dé cuenta al menos de sus mismos actos egoístas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, estas características que son fuertes y dolorosas, pues no las quiere aceptar uno porque duelen. Pero la realidad es que un alcohólico es manipulador, es deshonesto, es mentiroso, es ventajoso. La palabra es egoísta. Así es, ¿no? Esa es otra, fíjate, ya dijiste varias. ¿Qué gacho eres, de veras, no te pasa? Era una verdad, pues salieron como 6. Ya salieron como 6. Entonces, eres deshonesto, eres manipulador, eres egoísta. ¿Quieres que te diga otra? Esto no lo decimos a los alcohólicos que recién llegan muy rápido, esa es la verdad, porque entonces hay un rechazo automáticamente, ¿no? Hay un rechazo a aceptar estas cosas y a decir, no, yo no soy nada. Eso tu abuelita. Yo soy un tipo muy fino, la finísima persona, pero además fíjate, eres infantiloide, pues, porque infantil es un niño, ¿no? Que es una bendición. Infantiloide. Sí, infantiloide, porque tú ya eres un adulto que deberías estar en otra situación y tienes un subdesarrollo emocional. Eso tristemente es lo que es un alcohólico cuando está activo, cuando sigue bebiendo. Entonces, deshonesto, infantiloide, obviamente es inmaduro, es la misma historia, ¿no? Manipulador, mentiroso. Tiene una incapacidad, yo creo que es el más importante, Gabriel, tú me dirás si estás de acuerdo. Tiene una incapacidad absoluta para asirse a la realidad, o sea, es inconsciente, no tiene conciencia un alcohólico. Tiene teflón de la NASA y entonces la conciencia nada más no se adhiere, se le olvida pronto lo que le pasó. Imagínate qué complejo, Charlie, porque esa es la palabra también de esta enfermedad, la inconsciencia. Para un inconsciente, pasarlo de este lado a que empiece a ver una realidad que es como es, le guste o no le guste. Que sería la madurez, adaptarte a la vida como es, no huir ni escapar, ¿no? Entonces, ¿qué dilema no es tan sencillo, ¿no? De un inconsciente de este tamaño. Es que de entrada, Charlie, ¿quién podría pensar con un poquito de sano juicio que tomarse 3 botellas de alcohol en una noche, como yo terminé haciéndolo, es de sano juicio? ¿O es de alguna persona inteligente o que piensa bien? Sí, o que creo que te va a ir bien. Es dañarte a ti mismo. Nadie sabe que te va a hacer bien nunca. Sí, mira, no se va de la realidad. Ese es uno de los mitos más popularizados. La gente cree, es que el alcohólico bebe para fugarse de su realidad. Esa es la idiotez, con todo respeto. Sí. Ya me eché a quién sabe cuánta gente. Pero es una tontería pensar que un alcohólico bebe para evadirse. ¿No has visto el cliché más común de las películas? Pierdes a la vieja, pierdes dinero, te traicionó, lo que sea, y la escena que sigue inmediatamente, estás con un pomo, con tu vaso ahí chupando. Ve, claro. Cualquier película mexicana es el bueno, y de otros países. Y de también. Y de todo el mundo, eso es correcto. Entonces, esto es un mito, no evades más que nada. Y voy a dar un ejemplo rapidísimo que además es muy simpático. Yo tengo a esta novia en la escuela.
Me hace caso, no es cierto, ni es mi novia. Fui, la invité a salir, me dijo que sí, estoy feliz. Digo que estoy encantado porque me encanta la chava, tengo mi lanita en la bolsa, voy a ir por ella. Me encuentro a mi compañero Lorenzo, que saludos a Lorenzo, nos chupamos media alberca olímpica cada uno. Y me lo encuentro y le digo, ¿te acuerdas de fulanita? Ya me dijo que quiere salir conmigo y estoy feliz de la vida. Y me dice, oye, felicidades, qué padre, ¿por qué no échate una? Y entonces digo, soy alcohólico, no soy estúpido. Suenan las alarmas y digo, no, pero espérate, ¿cómo crees? Y me dice Lorenzo, no, hombre, una, no te estoy diciendo que te embriagues y llegues vomitando. Nada más una. Vas a llegar relajado y vas a llegar tranquilo a la cita. Oye, qué buena idea, una. Pero un alcohólico tiene contacto con el alcohol y el término científico, si no me equivoco, es que se te calienta el hocico cuando ya tocaste el alcohol y ya no te puedes quitar de ahí. La mente ayuda a confabular y entonces digo, una para llegar contento y relajado, pero digo, una y dos, pues es lo mismo, ¿no, Gabriel? Una copa y 2 copas, pues es la misma historia, entonces me tomo 2 y ya me voy. La última y nos vamos, ¿sale? Perfecto. Una copita más y nos vamos, correcto. Mira, para cuando llegué a la 4ª, yo decía, pues, che vieja, que me espere, sí. ¿No? Pues chingada, sí. si le interesa, pues ahorita voy, no me tardo. Ya no, dime de qué realidad me estaba yo fugando, de ir a ver a esta chava, de qué sufrimiento horrible. El alcohólico va a beber, es lo que la sociedad no entiende. Va a beber si empata, gana o pierde tu equipo, vas a beber, es una condena. Exacto. Por supuesto, Charlie. Y agregaría algo fundamental que acabas de decir, otro mito. Es uno, el alcohólico se evade de la realidad. Por supuesto que no. Y el otro, es que el alcohólico es el último que se da cuenta de su condición. La verdad que no se necesita ninguna licenciatura para darte cuenta de las barrabasadas que haces y de lo pasado de listo que eres. Esa es la palabra, ¿no? Y de lo abusivo y de lo gandalla. Y pregunta, ¿por qué si te das cuenta vuelves a hacerlo? Esa es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué, Gabriel? Porque en cuanto a la enfermedad, tu voluntad no sirve para nada. Perdiste el poder y eso es lo que hay que ahondar, ¿no? Porque es lo que la gente no entiende. ¿Cómo si ya le dije que se tome 3 y no? ¿Por qué no para y no puede? Y eso es lo que desconcierta a muchas familias y a mucha gente, ¿no? Incluso hablando también con esta honestidad, muchas veces yo sí quería dejar de beber porque ya la situación lo apremiaba mucho antes y de verdad. Hubo un momento en que me divertía y era bonito, ya no fui a trabajar y vámonos a Xochimilco a pasear. Pero llegó un momento en que sí no fue bonito, que fue cuando te vas acercando a tu fondo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese deseo, de esa voluntad, a la semana estaba perdidamente borracho. Es correcto. Profundizaremos más en todos estos asuntos. Exacto. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a darle fin, vamos a darle cierre. Esperemos volver a encontrarnos en el próximo. Y ojalá haya sido de utilidad. Para todos, por supuesto, Carlos. Y sin duda espero vernos pronto, que sea útil. Y por supuesto es solo el principio de muchísimas cosas que quisiéramos compartir y que ojalá y que creemos por la experiencia que sí serán de ayuda, ¿no? Y pues gracias y hasta pronto, Charlie. Muchas gracias, Gabriel. Seguimos en el que viene. Hasta luego. Hasta pronto, hasta siempre, gracias. Pasión.